Muy buenos días a todas y a todos. Antes de comenzar, les informamos que este evento es transmitido a través de redes sociales, por lo que se les solicita poner en silencio sus celulares a fin de no interrumpir el desarrollo de la ponencia. Muchas gracias. Me complace darles la más cordial bienvenida a este foro, en el marco de las actividades conmemorativas por el 50 aniversario del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Hoy presenciaremos el quinto coloquio, a cargo de la doctora Ana Teresa Celada Murillo, directora de Energías Alternas, con el título Plásticos y Medio Ambiente. Para dar inicio, invitamos a nuestro director general, el doctor Víctor Alejandro Salcido González, a dar unas palabras introductorias. Bueno, muy buenos días, compañeros, compañeras, a todos los que estamos por aquí. Bueno, nos toca el quinto coloquio y como ya saben que no hay quinto malo, pues debe ser muy bueno el coloquio. De esta serie de eventos que estamos organizando por virtud del 50 aniversario del Instituto, queremos que tengamos presente que cumplimos 50 años de estar trabajando en este país y en nosotros también. Bueno, entonces en este caso tenemos a la doctora Celada, Ana Teresa Celada, con una plática que se llama Plásticos y Medio Ambiente. Como seguramente muchos de ustedes saben, Ana Teresa y yo trabajamos juntos desde hace muchos años, todos nos conocemos bastante, entonces ni siquiera necesito el papelito que me dieron para presentarla. Creo que no dice nada de lo que sabe. Bueno, la doctora Celada es química del agua, ¿no? De ingeniería química, con una maestría en ingeniería ambiental y un doctorado, ese sí me lo sé, en ingeniería mecánica, ¿sí? El cual lo hizo conmigo. Y bueno, pues finalmente ha estado evolucionando entre diferentes cosas que tienen que ver con el agua, con el aire y bueno, en general con el medio ambiente, y pues está muy preocupada por la conservación de este, ¿no? Queremos que con este coloquio y con algunos de los que seguirán ocurriendo, ustedes vayan adquiriendo o reforzando algunas ideas o comportamientos que son interesantes, en particular en relación con el medio ambiente, porque pues es el único planeta que tenemos, ¿no? Y hay que cuidarlo lo más que se pueda. Aunque bueno, por ahí se hacen esfuerzos para destruirlo, ¿verdad? Pero bueno. Muy bien, bueno, entonces la doctora Celada, que ya saben que es la directora de Energías Alternas, nos va a dar esta plática. Esperamos que a todos y a todas les guste y que despierte por ahí algunas inquietudes que posteriormente puedan traducirse en investigaciones que puedan favorecer y alimentar a este instituto. Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salcido. Sin más preámbulo, cedemos la palabra a la doctora Ana Teresa Celada Murillo.
Buenos días a todos y todas. Qué bueno que están aquí. Me da mucho gusto que me acompañen en este coloquio en el que yo voy a presentar un tema de reflexión. No es tanto una base científica tan importante como la que han dado mis antecesores, pero sí es un tema de reflexión que me gustaría que se llevaran a casa. Al final vamos a hacer un ejercicio en el que los voy a invitar a participar y ver si, pues, a partir de ahora podemos hacer algo por el medio ambiente donde vivimos. Muy bien, pues el tema, como lo decía el doctor Salcido, es plásticos y medio ambiente. La reflexión viene porque anualmente estamos produciendo más de 400 millones de toneladas de plástico, las cuales generalmente no tienen un destino final adecuado y van a parar tanto a zonas de conservación, a suelos, especialmente al mar, donde se van degradando con el tiempo y aún a pesar de que esta degradación tarda más de 100 años, en algunos casos hasta 1000, al permanecer en estos ambientes en los que para los que no fueron diseñados, se van degradando, van liberando sustancias tóxicas y que contaminan el entorno inmediato que los rodea. También, por ejemplo, cuando llegan al mar, empiezan a degradarse por su contacto con agua corrosiva, como es el agua salada, van disminuyendo su tamaño y en ese momento algunos peces o especies marinas empiezan a consumirlos porque piensan que es alimento. Cuando entran a su torrente sanguíneo, circulan en todo su cuerpo, después nosotros vamos, pescamos ciertas cosas y las traemos para consumo humano. Y de esa forma, pues también ciertos contaminantes que ni siquiera imaginamos llegan a nuestro cuerpo. Entonces, en este momento de reflexión vamos a analizar la figura que se ve del lado derecho, donde el impacto de los plásticos en nuestro ambiente, por ejemplo, no veo aquí nada. Nos muestra que hacia el año 2050 va a haber más plásticos en el mar que peces. De esos 400 millones de toneladas de plástico al año, solo logramos reciclar o recuperar el 9% de ellos y meterlo a sistemas de economía circular, que en muchos casos son incipientes como los que tenemos en México. Apenas inician, pero les voy a dar una buena noticia en un momento acerca de lo que hace México en la parte de reciclado, ¿no? Muy bien. Entonces, la figura del lado derecho pues nos ilustra de manera muy general algunos de los impactos que ya estamos viendo. Por ejemplo, su presencia equivale al peso de 822,000 torres Eiffel de todo lo que tenemos distribuido en el mundo. Y bueno, ¿qué son los plásticos? En general son compuestos químicos sintéticos que provienen del petróleo y que están constituidos por unas especies que denominamos con polímeros. Los polímeros están integrados por monómeros, que son unidades básicas químicas con enlaces y ciertos elementos químicos que al unirse, varios monómeros se unen entre sí y van formando cadenas que forman lo que le llamamos un polímero. Los plásticos son polímeros. Ok. De lo que les hablaba de la degradación de los plásticos en función del tiempo y por estar en medios que no son para lo que fueron diseñados, llegan a crearse estos microplásticos. Me imagino que ustedes ya los han visto, incluso en las playas, que se confunden con la arena, pero que vemos colores que no son naturales. Y esos son los que les comentaba que entran a las cadenas de alimentación de especies marinas y después llegan a como parte de nuestros alimentos. Muy bien, pues aquí ilustrando otra vez cómo es que los plásticos llegan a nosotros o contaminan parte de nuestro planeta.
es lo mismo, ¿no? Aquí está el plástico, las botellas generalmente es lo más ilustrativo, ¿sí? Se llegan a no ser, al no tener un destino final adecuado, porque, por ejemplo, en nuestra casa, de manera muy general, estamos mezclando toda la basura, tanto la orgánica y la inorgánica. Muchas veces no hacemos separación de estos plásticos que pueden ser reutilizados, y entonces va todo junto, llega a su disposición final y ahí van y lo llevan a vertederos, o en escasos situaciones llegan a lugares de reciclaje donde sí pueden separar ya las botellas, principalmente las que conocemos como de PET, y esas son las que tienen un mayor porcentaje de reciclaje. Pero de ahí en fuera, por ejemplo, todo esto de nuestros coches, ¿no? Si se llega a romper la salpicadera del coche, muchas veces ya no es, para nosotros no es útil, vamos, nos las cambian completitas, se queda en un taller o incluso la podemos dejar tirada en la basura y no sabemos el destino que va a tener ese plástico. Sin embargo, hay plásticos que tienen sitios de disposición específicos para poder ser reutilizados. En México no se ve mucho, pero sí, si nos enfocamos en el PET, como les decía, les voy a dar una buena noticia. En la gráfica de la derecha podemos ver el crecimiento de la producción de plásticos anual. En 1980 teníamos alrededor de 50 millones de toneladas de plásticos producidos. Sin embargo, en 2024 hablamos de esta cantidad que les mencionaba, de los 400 millones de toneladas de plástico que producimos en todo el mundo. Si se fijan ustedes en la parte azul, en esta parte azul, la mayoría de los plásticos que se producen están relacionados con envases. Ya pueden ser envases para botella, para jugos, para bebidas, o envases que tienen que ver, por ejemplo, con recipientes para detergentes, para champú. Muy bien. Bueno, acá retomando, ¿no? La ONU, a lo largo del tiempo, también se fija en aspectos ambientales, incluso tiene programas específicos para el cuidado del medio ambiente y ha estado mandando alertas acerca de la presencia de plásticos en medios donde ya no deberían estar. ¿Cómo llegan los plásticos a nuestra vida? Si vemos el diagrama de la derecha, es un diagrama muy simple. Como les decía, estamos iniciando con la síntesis de un derivado del petróleo en una industria donde tenemos que suministrar agua y energía. De aquí ya viene un primer impacto, porque además emitimos CO2 durante este proceso. Sale al mercado el producto plástico que ya hemos generado, que en general son las botellas, es lo que más conocemos. Las desocupamos, muchas veces con un solo uso, porque para eso están diseñadas. Incluso cuando empezamos a usarlas más, las hicieron todavía más delgadas para que al contacto se empezaran a aplastar y tú ya no tuvieras oportunidad de usarlas ni dos veces. Entonces, ese tipo de plásticos son los que llamamos de un solo uso, los usamos, los retiramos. Por ejemplo, también los platos de plástico que usamos en las fiestas, los platos de unicel, todos estos son instrumentos o materiales que usamos por una vez y les damos un destino dentro de nuestra casa y después saliendo de ella ya no nos preocupa que le pase. Entonces, lo tiramos, no sabemos si va a tener una disposición final adecuada y en muchos países ya se está implementando un criterio de economía circular en el que si tú produces puedes regresar ese producto a tu sistema y usarlo por repetidas ocasiones, tratando de evitar pues impactos al medio ambiente y buscando ahorros tanto energéticos como económicos, ¿no? Que esa es un poco la filosofía de la economía circular. Ok, entonces en las dos gráficas estamos hablando del ciclo de vida de un plástico. Aquí en esta nos muestra que el proceso empieza desde que tú extraes petróleo y te lo vas a llevar a través de un transporte para hacer una producción de ciertos tipos de plástico a través de una síntesis de un compuesto.
Cuando ya lo tienes, pues entra al mercado del consumo de los seres humanos, como lo estábamos diciendo, a través de botellas de bebida, a través de botellas de detergente. Bueno, en donde no hemos... Traten de recordar un ambiente donde no estemos usando plásticos. Ya es muy difícil. Antes usábamos, por ejemplo, para el pan, íbamos al pan y ni siquiera te preguntaban, te daban tu pan en una bolsita de cartón o de papel, ¿no? De papel. Ahora, ¿cuál quiere? ¿Plástico o papel? Generalmente pedimos plástico porque se conserva más, la podemos cerrar y no se nos contamina, pero las bolsitas de papel pues corrían el riesgo de romperse, entonces hacemos ese tipo de preferencias. Vamos a las verduras y no sé si recuerdan a las abuelitas, iban con su bolsita. Nosotros a veces se nos olvida, llegamos al súper y agarramos todas las bolsas que podemos, ¿no? Y este tipo de hábitos de consumo son los que están haciendo que el plástico esté creciendo de una manera muy acelerada, ¿no? El uso del plástico. Muy bien. Aquí les quiero presentar que en base a sus posibilidades de reciclaje, tenemos una clasificación de 7 tipos de plástico. Hay otras clasificaciones, ¿no? De acuerdo a sus propiedades físico-químicas. Pero en este caso escogí esta, que es muy ilustrativa porque incluso la conocemos, especialmente la del PET, ¿no? Hemos visto, incluso en las botellas de plástico que usamos para tomar agua, hemos visto ese triángulo asociado a un color que es verde. Eso nos indica que ese plástico es reciclable y el PET es prácticamente 100% reciclable. Entonces, el PET es uno de los plásticos que más abunda, los usamos, como les decía, en la fabricación de envases o botellas. Es un material muy económico, ligero y, como les decía, reciclable. Sin embargo, su degradación tarda más de 500 años, ¿no? Los han hecho de un solo uso, ¿no? Están disponibles para tener contacto con alimentos. O sea, hay PET grado alimenticio, que es el que usamos en las botellas. El PET que no es de ese grado puede llegar a deteriorarse, sobre todo por estar sometido a exceso de calor y liberar, por ejemplo, cierto tipo de compuestos como antimonio, acetaldehído, talatos y bisfenol A, que conocemos como BPA. Los talatos, no sé si recuerdan que antes comprábamos juguetes para los niños y niñas, y olía a plástico de una manera tremenda, incluso a veces te podías hasta marear. Esos son los talatos. Ya están prohibidos en México y en muchas partes del mundo porque son tóxicos. Luego esta parte del BPA, pues no es que esté de moda, pero ahora ya uno busca, si tu botella va a ser reutilizable, que sea libre de BPA, porque este compuesto también es tóxico para los humanos y para el medio ambiente. Bueno, en una segunda clasificación y también en verde está el polietileno de alta densidad. Este tipo de plástico generalmente lo usamos para lo que son el champú y los detergentes, ¿no? Es un plástico duro que no es translúcido y que va a aguantar mucho tiempo sin degradarse. Es un polímero de alta resistencia química, por eso incluso, por ejemplo, podemos tener envases de cloro en ese tipo de plásticos y solventes. Se utiliza como contenedor rellenable y es uno de los plásticos más seguros para guardar alimentos. También lo usan en el área alimenticia como envases de jugos, de mantequilla, de yogur. Esos plásticos que no son transparentes son de este tipo, polietileno de alta densidad. Aunque también, no sé si han escuchado, que ahora nos dicen: no guardes en tu recipiente de yogur, no le vuelvas a poner alimento y lo guardes en el refrigerador porque podría liberar contaminantes. ¿Por qué? Porque los están preparando para hacer plásticos de un solo uso. Nuevamente esa filosofía, ¿no? El policloruro de vinilo, el PVC. Este plástico lo vemos, por ejemplo, en los discos antiguos que tocábamos con tocadiscos. Y también en materiales de tuberías, ¿no? Muchas tuberías ya no usan tubería de cobre, sino empezamos a usar este tipo de plásticos sustitutos
que son estables en el medio ambiente, pero especialmente el PVC es un plástico que prácticamente no es reciclable, es muy costoso y los métodos para su reciclaje son muy complicados. Entonces, en general, la industria de reciclaje no se fija en ellos y no los recicla. Entonces van a la disposición final en vertederos y ellos sí pasan frecuentemente al medio ambiente y empiezan a provocar esos daños que les comentaba. Además tiene, su monómero es el cloruro de vinilo. Es una sustancia que ya ha sido identificada como cancerígena cuando se desprende por cambios de temperatura. Después viene el polietileno de baja densidad. En este caso, vemos que tiene su triángulo es color naranja. Quiere decir que sí es un plástico que se va a poder reciclar, pero no de una manera tan fácil como lo es el PET ni el polietileno de alta densidad. Este plástico es fuerte, flexible, también es transparente y es inofensivo prácticamente. Muy bien, este plástico es el que vemos más comúnmente en las bolsas del supermercado, en las de antes, e incluso en las de la basura, que son bastante gruesas. Es este tipo de plástico. Afortunadamente se están haciendo acciones en todo el mundo para sustituir bolsas de un solo uso, y entonces ya no las hacen de este material, sino de materiales que son hasta cierto punto biodegradables, o incluso están basados en algunas frutas o algunos vegetales para que se destruyan con mayor facilidad. A esos sí les llaman 100% biodegradables, pero esos quedan en una clasificación especial que se llama otros. Entonces, como les decía, el polietileno de baja densidad sí tiene posibilidades de ser reciclado, y ahorita les voy a enseñar en qué porcentaje. Después viene el polipropileno. Este plástico es muy seguro para los humanos y es el que más usamos para transportar y para calentar nuestros alimentos, ¿no? En equipos de microondas. No va a tener emisiones a las temperaturas que el microondas pueda producir, y entonces es el que tenemos en la cocina todo el tiempo, con el que traemos nuestras cosas para comer generalmente. Después viene el poliestireno. Este plástico es uno de los más dañinos. Se sugiere ni siquiera utilizarlo porque va a ser de un solo uso y después se va a quedar contaminando al ambiente. En esta clasificación está el unicel. El unicel está prohibido en muchas partes del mundo, incluso en México. Entonces, tiene un código rojo que no es reciclable o difícilmente reciclable. Se están haciendo ya intentos de reciclarlo, pero son deficientes los esfuerzos hasta este momento. Y hay esta clasificación que se llama otros, que es una combinación de diversos polímeros en la que incluso entran estos productos biodegradables como las bolsas de maíz o estas vajillas de un solo uso para fiestas, pero que son también de maíz, popotes de maíz. Estas bolsas que son biodegradables, que son tan delgadas que me ocurre un día que la dejo guardada como si fuera el plástico que siempre usamos. Y después la saco, la agarro de las orejitas y de repente para abajo cae como un confeti porque ya se estaba degradando, efectivamente. Pero aquí entramos al otro tema, ¿no? Estas pequeñas partículas, pues tampoco es de lo mejor que tenemos que tener por ahí, porque se convierte en micropartículas, tú las barres, las echas a tu basurero, se van a seguir degradando y haciendo más pequeñas, pero van a ir a un destino final como un basurero, ¿no? Entonces, esas se degradan más rápido, no duran los 500 años, pero también tienen ese inconveniente de que incluso las puedes llegar a respirar cuando los pedacitos ya son muy pequeños, ¿no? Muy bien, aquí vamos a ver el caso específico de México para cada uno de estos plásticos. Como decíamos, el PET es el que tiene una gran reciclabilidad.
El año pasado alcanzamos a reciclar el 64% de todos los productos que se hicieron con PET. Es un porcentaje muy elevado, es el más alto que se tiene en América Latina, y México en ese sentido se muestra como un país pionero en el reciclaje de PET, que esa es la buena noticia que les quería dar dentro de todo lo que tenemos. Después viene el polietileno de baja densidad. Como les decía, tiene un código amarillo, está asociado con estas bolsas que muchas veces usamos para la basura. El polietileno de alta densidad, que son estos envases de champú, detergente. Él tiene un código verde de reciclaje igual que el PET, y entre estos dos tipos de plástico he logrado recuperar hasta el 51%, sabiendo que el más reciclable es y tiene que tener protocolos más complejos para poderse reciclar, pero ya se están haciendo intentos para que este tipo de bolsa también pueda reutilizarse, ¿no? ¿Cómo se reutiliza, no? Pues el PET se hacen nuevas botellas de agua y envases, se pueden hacer alfombras, aislamientos para paredes o artículos deportivos. El polietileno de baja densidad, como tiene un potencial de reciclaje bajo, se reutiliza, ¿no? Podemos reutilizar estas bolsas gruesas de basura varias veces, ¿no? Le quitamos la bolsa a nuestra basura y entregamos la basura a lo que es el destino final. Aunque, bueno, donde yo vivo sí puede uno ir y vaciar su bolsa, pero hay zonas que pasan y recogen tu bolsa. Si no se las das con bolsa, no dejan que lo eches al camión, y entonces ahí te están forzando a que siempre tengas un material de este tipo para entregar, ¿no? El polietileno de alta densidad, este tipo de contenedores, es reciclable y pues los vuelven contenedores de basura más grandes, o muebles de madera plástica, o los usan en tuberías. Entonces pues vamos a decir que va a continuar acompañándonos una larga temporada si el destino final que se le da llega a la parte del reciclaje. El PVC es muy difícil de reciclar. Por ejemplo, aquí vemos lo que es una manguera, ¿no?, con las que regamos. Es un plástico muy reforzado y está hecho de PVC. Entonces, cuando nuestra manguera se rompa, va a ir a la basura sin ser separado, y entonces va a empezar a liberar este tipo de tóxicos que dañan la salud humana y el ambiente. Después vamos a la parte del polipropileno, que es el que les digo que usamos en los trastes, y ahí la figura que vemos es de tapones, ¿no? Tapones de botellas. Es un plástico más duro que el PET, pero es reciclable y no libera tóxicos de inmediato. Puede permanecer en el aliento por una temporada sin causar tantos daños. Sin embargo, el potencial dañino de todos los plásticos es que no se les dé un uso final adecuado, que lleguen al mar, ahí se degraden en función del tiempo y empiecen a dañar ese ecosistema, ¿no? O ahorita van a ver otro efecto de no dar un destino final adecuado a los plásticos. El poliestireno, que es el unicel, pues el reciclaje es muy complicado. Hay pocos sitios específicos para su disposición y se considera no biodegradable o no degradable, porque duran más de 500 años en destruirse. Entonces, el unicel, es algo que nos recomiendan ya no utilizar por nada del mundo. Y cuando estaba haciendo esta plática, me acordé, ¿no? A mí me fascina el atole, y muchas veces, si no logré tenerlo en casa, sí me he parado y voy, compro un atole y me lo dan en unicel. Y entonces, ahora, cuando estaba haciendo esto, digo, ¿con qué cara voy a ver este atole? O sea, ya no me puedo parar en la calle a tomar este tipo de bebidas. Café si no se me antoja en esos vasos, pero lo que es el atole siempre te lo dan en esos vasos. Y les voy a decir que a pesar de que su distribución en Morelos está prohibida, sin embargo lo encontramos en todas partes. Bueno, en la clasificación de otros, pues también su reciclaje es muy complicado,
Bueno, en el poliestireno, que es el unicel, tenemos un porcentaje de recuperación o de reciclaje del 2%, que es muy bajo por la complicación que tiene este material para ser reciclado. En la clasificación de otros, como normalmente no saben ni siquiera de qué está hecha ese producto plástico, no saben qué va a pasar si lo queman, si lo meten en ácido, qué va a liberar, y entonces hay muy poco interés o nulo interés en reciclarlos, los dejan pasar como si nada, y por supuesto que muchos de estos materiales llegan a ambientes donde no deberían estar, como es suelo, incluso aire y el mar, el agua. Muy bien. Aquí está parte de la buena noticia que les decía, ¿no? El PET recuperado y reciclado en México en 2024 representó 578,000 toneladas de material plástico, que representa el 64% del PET que se produjo para ser comercializado. Y en esta imagen podemos ver que de América Latina e incluso países europeos, México tiene uno de los porcentajes más elevados de reciclaje. Hay toda una industria que se dedica a reciclar PET. Y son muy ilustrativas estas imágenes en el sentido de que sí sabemos que hay zonas donde se dedican a clasificar los plásticos. También hemos visto esta imagen donde están ya acumulado el plástico porque va a ir a su destino final. En el destino final, hagan de cuenta que van a hacer el mismo proceso que cuando el PET era virgen. Lo van a fundir y después lo van a meter a ciertos moldes para crear el producto, el plástico deseado, ¿no? Entonces, cuando estaba haciendo esto, le enseñé a Mari Carmen un señor con una bolsa grandísima de PET recogido en la calle que se iba a subir al camión, a un camión público. Por supuesto que hasta me dio risa porque o se subía él o se subían los pasajeros, porque con tanto plástico que llevaban no era posible eso. Y no sé si ustedes tienen ese tipo de imágenes de gente con sus bolsas ya reciclando el PET, ¿no? Bueno, el reciclado del PET ha generado más de 75,000 empleos directos e indirectos. Cuenta con una cadena de valor en la cual hay actividades de acopio, transporte, procesamiento, venta, y esto involucra a muchas familias, trabajadoras, empresas, ¿no? Globalmente se han establecido políticas ambientales y la demanda de envases sostenibles está haciendo crecer el sector del reciclaje. Aquí podemos ver que en México existen 27 grandes plantas recicladoras con una inversión de más de $700 millones, y estas plantas tienen la capacidad para tratar hasta 757,000 toneladas por año de PET. Como les mencioné hace rato, el año pasado logramos una meta de 578,000 toneladas. Tenemos alrededor de 200,000 más que podrían ser procesadas, pero esperemos que no haya esa necesidad, que la conciencia pueda irse, este tipo de reflexiones sirvan para que la gente no integre como un compañero de vida al plástico, ¿no? En todo lo que se hace. Aquí en esta figura vemos qué usos típicos se le da al PET. El 67% regresa a ser un envase, ¿no? Para botellas de grado alimenticio y sin ser grado alimenticio. El 18%, que no veo, y tampoco veo acá. Bueno, si alguien me quiere ayudar, al 18%, ¿qué representa? Láminas plásticas. Láminas plásticas. Luego tenemos otra clasificación que es del 10%. Fibras para textiles. Fibras textiles, muy asociadas a lo que es el poliéster. Y en el 4% tenemos empaques plásticos flexibles. Empaques plásticos flexibles. Esto significa estos embalajes que ya usamos de manera muy cotidiana, tratando de sustituir un poco al unicel. Por ejemplo, los refrescos los abrazamos con estas películas para que no se muevan
y vayan en los camiones bien portados, ¿no? Compramos nuestra fruta en nuestra charola de unicel y le ponen un film para que no le caiga basura, ¿no? En la cocina, yo recuerdo que hace muchos años era bien común tener esa película de plástico para los sándwiches. Entonces, eso proviene del PET, afortunadamente, pero podríamos prescindir de él usando servilletas de tela, servilletas de papel, que eso también está en entredicho, ¿no? Porque vas a dejar de usar un material, luego vas a usar otro que sí es biodegradable, pero ¿cuánto incrementaría esto el riesgo de que acabes con bosques y zonas de respiración o de recuperación respiratoria? Porque estás usando más madera, ¿no? Todo tiene aquí una cosa favorecedora y otra en contra. A nivel mundial, como les decía, el porcentaje de reciclaje es muy bajo, es del 9% y principalmente se recicla PET. El 50% llega a vertederos que no necesariamente tienen un cuidado adecuado de a dónde van a ir los plásticos o los dejan allí aventados a que se deterioren y todo se va yendo al medio ambiente, especialmente a los suelos. La basura mal gestionada y no recogida también representa el 22% y yo pondría estos dos en la misma clasificación, teniendo alrededor de un 72% del destino final de plásticos de una manera inadecuada y que por lo tanto sabemos que o puede llegar al aire, al agua o al suelo. Y hay un 19% que lo usan en procesos de incineración con fines de producción de energía. Bueno, ahora, dado que no estamos haciendo las cosas adecuadamente, parte del destino final de esos plásticos ha llegado al mar y ha formado una contaminación muy atípica que se llaman islas de basura o más islas de plástico, pero también tienen basura. ¿Y qué es esto, no? Supongamos, no se le da un destino final a las botellas que usamos para refrescos o agua, las hemos visto corriendo en los ríos, pues esos ríos desembocan en el mar y cuando llegan a lugares donde hay corrientes marinas que los van desplazando como si fuera una plancha transportadora de tortillas que se van moviendo a lo largo del camino de esa corriente, han llegado a zonas donde hay vórtices o remolinos que, ahorita les voy a decir cuál es el significado del vórtice, que al entrar al vórtice permanecen en circulación por tiempo indefinido, ¿no? Entonces llegan a acumularse adentro de esos vórtices y ahí permanecen porque el mismo remolino no permite que se desplacen hacia otros lados. Y por eso es que se han identificado actualmente hasta 7 islas de plástico, pero les voy a presentar únicamente las 5 más relevantes. La más grande es la que tiene el número 1 y la denominan la isla de plástico del Pacífico Norte. Se identificó en 1997. Su ubicación está entre California y Hawái. Ahorita lo vamos a ver de una manera más detenida. Y se mueve con la corriente oceánica del vórtice subtropical del Pacífico Norte. Esa corriente es permanente, tiene una circulación, que también ahorita les voy a mostrar cuál es. Aquí ven una flechita, este es el giro que produce esa corriente, y entonces la basura permanece flotando aquí dando vueltas. Hay otra en el Océano Índico, esa se descubrió en 2010, es la segunda más grande del mundo, está enfrente de Australia y África. Se mueve por el giro del Océano Índico, así se llama la corriente en la que han sido atrapados, ¿no? Después viene la isla de basura del Atlántico Norte, que se descubrió en 1972, se encuentra enfrente de Estados Unidos y México y tiene una gran concentración de plásticos. Este remolino o la basura llega ahí impulsado por la corriente del Atlántico Norte. En 2011 se descubre otra isla de plástico que se ubica frente a Chile y Perú y que está asociada al giro del Pacífico Sur. Esa es la que vemos acá, ¿no?
Y la última, que es la más pequeñita del mundo hasta este momento, que es la del Atlántico Sur, se encuentra entre Sudamérica y el sur de África y se mueve por la corriente del Atlántico Sur. Como les estaba diciendo de manera general, el proceso de cómo llega la basura a esas islas empieza por la disposición inadecuada de los plásticos y abandono en playas o desechos que han sido tirados al mar, o porque se encuentran en tierra y durante los huracanes son llevados al mar. Y al estar dentro del mar se van transportando a través de corrientes marinas hasta que llegan a áreas grandes, muy extensas, donde se encuentran vórtices de tamaño muy importante y que hacen que permanezcan dentro de estos remolinos y no puedan zafarse de ahí. El vórtice, ¿qué es un vórtice? El doctor Salcido sabe más de esto. El vórtice, los vórtices se pueden observar tanto en fluido, en todo tipo de fluidos, como en líquidos o gases, y son movimientos de rotación de un fluido alrededor de un eje central. Y entonces imaginemos que un vórtice es un remolino. Los remolinos son más, se les denomina o se diferencian del vórtice porque los consideran pequeños comparado con lo que es el vórtice. Entonces, si tenemos este remolino, pues está girando todo el tiempo y los plásticos entran al centro, suben, pero permanecen dentro de él. Dice, para el sistema que estamos analizando, las corrientes marinas del planeta producen vórtices que concentran a los plásticos y los mantienen girando continuamente. Ya que están ahí, pues siguen llegando plásticos porque nosotros no paramos de mandar basura al mar. Entonces, como estas corrientes son permanentes, los siguen llegando. Cuando llegan a donde están estos remolinos, se meten ahí y ahí van a permanecer por muchos años. Les voy a comentar que en esta isla, al momento de identificarla, pues han empezado a analizarla, caracterizarla, toman muestras y ven qué tipo de plásticos hay ahí. Ahí podemos saber, ¿no?, de los que duran más, de los que no se degradan, de qué tamaños tienen, y han obtenido dataciones de basura plástica desde 1977, por ejemplo, en esta isla, que es la más estudiada. En las demás tenemos muy poca información hasta el momento. Y esta isla la encontraron porque después de un evento náutico, una persona pasó por ahí y de repente se empezó a rodear de basura y ya después ponen atención y observan que no es poca la basura que está ahí, ¿no? Aquí, de manera muy general, presento los giros que están asociados a estas acumulaciones, ¿no? Esta es la del Pacífico Norte, la del Océano Índico, la del Océano Atlántico pero Sur, Atlántico Norte, esta es la misma que está acá, y la del Océano Pacífico Sur. Es algo que a lo mejor el doctor no sabe decir. Aquí está el Ecuador. Arriba del Ecuador, el giro es a favor de las manecillas del reloj. Este giro se llama anticiclónico. Y abajo del Ecuador, el giro es en contra de las manecillas del reloj y es ciclónico. Todo esto está asociado tanto a las corrientes marinas que ya están ahí fijas, como a la interacción, esta ahorita sale, a la interacción con vientos también que están siempre en nuestra atmósfera, como son los vientos alisios, contralisios, y cuando nos vamos acercando a otras áreas, hay otro tipo de vientos como más locales que no influyen en toda la atmósfera, pero que también tienen un efecto. Entonces aquí la interacción aire-agua también está determinando cómo se presentan estos remolinos y por qué. La parte de por qué giran hacia un lado y hacia otro no me la sé. A ver si le preguntamos al doctor que nos diga, o a Laurita. Ahorita, ¿ya quieres contestar? ¿Sí? Si le prestan el micrófono, por favor. Bueno, eso depende mucho de la zona, porque por ejemplo yo estudié el Golfo de México y ahí
pero los que dominan son los anticiclónicos. Yo le pregunté a mi asesor de tesis que si siempre en todo el océano dominaban los anticiclónicos y me dijo que no, que eso dependía también de los vientos. Ajá. Y nada más es eso. Sí, sí. Aquí está lo que dices, aquí está el Golfo de México o por aquí. Esta corriente que domina es anticiclónica, va en función de las manecillas del reloj. Lo chistoso es que las anticiclónicas están arriba del ecuador, las ciclónicas están abajo del ecuador. Eso tiene que ver, ahí tiene una influencia que yo no entiendo en este momento, pero que existe. ¿La rotación de la Tierra hace eso? Ok, miren. Bueno. Pues sí, No, nomás decía que es la fuerza de Coriolis por la rotación de la Tierra. ok. La que hace Ese tipo de forzamientos rotatorios. Sí, sí. Okay. Bueno, vamos a la siguiente. Para la isla del Pacífico Norte, es la isla más estudiada. Y miren esta imagen, ya puede ser de aparatos más actuales, ¿no? No los que había en 1997. Porque algo que mencionan es que estas islas no se ven satelitalmente, porque los plásticos, la mayoría de ellos son transparentes, entonces no los ven. Y como les dije, las encontraron de manera, sin querer, encontraron esa gran cantidad de basura, pero aquí ya están viendo esta mancha, que es esa isla. Las islas pueden tener una imagen como esta, aunque esta figura no corresponde a esta isla, ¿no? Esta es la isla que estamos analizando en este momento y está entre California y Hawái, se mueve con esta corriente que les decía, la corriente del vórtice subtropical del Pacífico Norte. Se estima que se empezó a formar hace más de 80 años y que los objetos más antiguos que han identificado datan de 1977. Su extensión, a estas islas han calculado su extensión, es alrededor de 1.6 millones de kilómetros cuadrados y esto representa 3 veces el tamaño de Francia, ¿sí? Claro, no creen que es una isla fija donde hasta puedo pisar, no, es como una forma de decir que están encontrando un espacio lleno de algo que permanece ahí, pero en realidad no es algo fijo. Muchas veces se extiende, muchas veces se contrae, dependiendo de las corrientes, ¿no?, de mar. Tiene aproximadamente 1.8 billones de plásticos con un peso aproximado de 80,000 toneladas. Y en esta imagen, vean, aquí ya sí se ve más claro por qué hablan de California y por qué hablan de Hawái, que está por acá, ¿no? Aquí está la mancha. Y aquí les quiero mostrar unos esfuerzos que se están haciendo a nivel internacional. Por ejemplo, estas imágenes, tanto la del barco como la de estas barreras de contención de plástico, son diseños que ha hecho una fundación que se llama The Ocean Clean Up. Es una asociación sin afán de lucro que vive de donaciones y con esas donaciones pues han logrado tener hasta este tipo de barcos que se están comiendo la basura. Tiran el agua, van recorriendo un área, incluso ríos, y van dragando, van pasando el agua y atrapan los plásticos y el agua se regresa, ¿no? Y acá son mallas de contención. Estas mallas de contención ahorita les voy a decir dónde son útiles y dónde se están queriendo implementar. Gracias. Aquí tenemos, hablando de lo mismo, ¿no?, de las corrientes que estamos diciendo. Esta es una anticiclónica, está en Canadá, Hawái, pero abarca todo este espacio. Okay. Y nada más aquí con esta imagen resaltar que son corrientes compuestas, ¿no? A esta le llaman corriente ecuatorial del norte, a esta otra le llaman corriente de California. Y así son corrientes compuestas, pero vean todo lo que las rodea, ¿no? Otros flujos que están alrededor de todo este remolino. Incluso en el remolino, pues miren, hay
circulaciones encontradas, ¿no? Okay. Vamos a la siguiente isla, la segunda en tamaño, que está en el Océano Índico. En esta figurita, aquí hay una clasificación del tipo de plásticos que están presentes o que han identificado. Botes grandes, muy grandes, micropartículas, partículas medianas, ¿no? Y aquí nos dan un rango más o menos de qué diámetro tienen, ¿no? O una clasificación por longitud, que no necesariamente tienen formas circulares ni nada así, pero de alguna manera crean una dimensión para este tipo de basuras. Entonces esta está enfrente del continente africano, en la parte sur, y enfrente de Australia. Chispas, aquí está Australia. Ajá. Bueno, la basura llega ahí a través de la corriente de Australia Occidental. Su circulación es en sentido contrario a las agujas del reloj, se considera anticiclónico, está arriba del Ecuador. Y aquí está algo de lo que decía Laura. En invierno, el sentido de ese vórtice se invierte a causa de vientos estacionales del monzón del sur de Asia. Esta parte de aquí está rotando típicamente hacia acá anticiclónicamente, pero en invierno cambia. Esa es la única que se menciona esto. No se ha medido su extensión, pero sí se ha asociado muerte de tortugas marinas y especies marinas y aves que han consumido plásticos. Muchas veces al tener el plástico en su interior ya no pueden comer, mueren de hambre o muchas veces se ahogan. Okay. Acá está la tercera isla de plástico que está en el Atlántico Norte. Aquí está. Igual tiene de todo tipo de plásticos. Y esta isla se ha formado por la circulación oceánica del Atlántico Norte, que está determinada por lo que le llaman el vórtice o giro del Atlántico Norte. Se mueve desde la zona tropical hasta el Ártico, siguiendo las manecillas del reloj. O sea, también tiene un comportamiento anticiclónico arriba del Ecuador. Tiene 4 grandes flujos que contribuyen a esos giros: la corriente ecuatorial del Atlántico Norte, la corriente del Golfo, la corriente del Atlántico Norte y la corriente de Canarias. Bueno, aquí ustedes pueden ver, ¿no?, el tipo de flujos que se establecen. Y hay una zona que se llama zona del Sargazo o mar del Sargazo. Aquí hay una producción de esta alga que nos mencionaba la chica, la doctora del SICAP, del tipo de alimento que le gustaba a sus bacterias o a su conglomerado de bacterias, el sargazo. El sargazo incluso llega a las islas, a la zona de Cancún y toda esta parte, zonas de Yucatán, afectando pues todo este aspecto turístico que tenían esas regiones. ¿Por qué? Pues porque estas corrientes que están dominando aquí también ya están trasladando material, ese tipo de material hacia este lado. Y ahí es donde quieren poner estas iniciativas de redes o mallas de contención, no de plástico, sino ahora de sargazo. Y lo han ido logrando en esta zona de Cancún o esas zonas de Quintana Roo. El ejército ha intervenido para hacer la limpieza de las playas porque afecta al turismo, y la verdad que es un compuesto muy difícil de tratar porque es un ser vivo. Cuando lo sacas del agua se empieza a podrir y huele a pescado, y entonces le tienes que dar un destino final, ¿no? Han tratado de hacer que guaraches o cuestiones similares a los plásticos, pero son miles y miles de toneladas de material, y entonces no, es un problema que actualmente está sobre la mesa, que no se ha podido resolver. La cuarta isla es la del Pacífico Sur, se ubica entre las costas de Chile y Perú, ¿sí? En esta parte, aquí la estamos viendo. Aquí se han medido su extensión y es de 2.6 millones de kilómetros cuadrados, o sea, es enorme, ¿no? No las podemos imaginar. Está determinada por el giro del Pacífico Sur, que
Lo pueden ver aquí. Acá está Chile, Perú, pero también esto está ocurriendo enfrente de Nueva Zelanda y América del Sur, ¿no? Entonces, aquí ya el movimiento, al estar abajo de la zona del Ecuador, el movimiento ha cambiado, ahora es ciclónico en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Okay. Las islas de plástico del Atlántico Sur, que es la más pequeña de las islas que han identificado hasta ahora, tiene una extensión de 0.7 kilómetros cuadrados. Se ubica entre América del Sur y el continente africano. La basura queda atrapada ahí por el giro del Atlántico Sur, que desplaza grandes masas de agua de la zona tropical hasta el océano Antártico, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Era lo que les decía, que este es un movimiento ciclónico que mantiene aquí atrapadas esas basuras. Ok, ya con este breviario cultural vamos a llegar ya casi a la parte final con algunas reflexiones, ¿no? ¿Qué podemos hacer para reducir la contaminación por plástico? Profeco nos ha dicho, reduzcan el uso innecesario de plástico. Seamos responsables de consumir cosas que no contengan tanto plástico. Reutilicemos la mayor cantidad de plástico y desechemos de forma correcta al que no podamos darle un segundo uso. Esto suena fácil. Incluso se lo enseñan a los niños en la escuela, ¿no? Tienes tu botellita de PET, haz un florero, haz un macetero, haz esto, haz el otro. Sin embargo, esos esfuerzos son mínimos comparados con la producción de más de 800,000 toneladas que tenemos en México nada más. Entonces, aquí se necesita más que la disposición de la gente. Se necesitan regulaciones gubernamentales que apliquen, que creen normativa, la apliquen y que verifiquen el cumplimiento. Ahorita vamos a ver en qué regiones de México ya existen normativas y regulaciones y cómo han funcionado, ¿verdad? Después también, pues, esta parte de la concientización ciudadana. Cuando podamos dejar de usar plástico, hagámoslo, es por nuestro bien. Esa es la verdad. O sea, vamos al mercado, porque ahí el mercado pues no está tan regulado, ¿no? Vas al súper y ni por error te dan una bolsa, pero vas al mercado y ahí te dan todo tipo de bolsitas y muchas son de plástico que no es reciclable. Entonces, pues llevemos nuestras bolsas. Hay bolsas de estas que te venden en el mismo súper que son de semitela, porque ni siquiera son tela, también están plastificadas, pero de algo que se puede reciclar. Llevémoslas y, por ejemplo, a mi mamá le encanta para cada verdura una bolsa. Y yo llego y mezclo todas las verduras, ¿no? Es un problema a la hora de pagar porque las estás clasificando. Y ella ya en bolsitas nada más saca su bolsita y la deposita. Pues sí, pero si hacemos el esfuerzo de no usar tantas bolsas de ese tipo, pues vamos a contribuir un poco a que esto no vaya a contaminar nuestro ambiente. Los criterios de economía circular, que a grandes rasgos implica el círculo que les mencionaba al principio, pues lo produces, lo usas, dale un destino final adecuado o reutilízalo, o cuando haces un reciclaje vuelve a entrar a tu mismo circuito. Esa filosofía debería estar implantada a nivel global, ¿no? También la innovación científica para encontrar alternativas de sustitución del plástico que ya tenemos ahora, como lo que decíamos, esta parte de bolsas de maíz, popotes de maíz o cuestiones biodegradables que no van a durar ni 100 años en el ambiente y sí se van a degradar y no causan daños al ambiente. En esta parte de innovación, pues también viene esfuerzos que se están haciendo en los cuales han descubierto que hay bacterias que pueden degradar plástico, hay hongos que pueden degradar plástico y todo es maravilloso mientras estás en el laboratorio, pero para el nivel de plásticos que tenemos actualmente es imposible que puedas con unas bacterias, aunque estén en su punto óptimo de alimentación plástica, degradar tal cantidad de material plástico. Entonces, ahí es donde otra vez viene la conciencia del humano, ¿no? De verdad necesito
necesita usar tanto plástico y si no, hay que irlo dejando poco a poco. También en la parte de regulación y normas debe de haber participación de la industria, tanto la industria que produce los plásticos como la que los consume. Hablábamos del embalaje de los refrescos, ¿no? Hay una empresa, ahorita lo vamos a ver, que diseñó unas máquinas que esta película film la estira de tal forma que si antes usaba 2 metros para embalar 10 refrescos, ahora usa 5, porque la estira de tal forma que le alcanza más y mantiene a esos refrescos unidos. Esa es una iniciativa de una empresa. Pero viene la otra, la de la industria de producción. A ella le han dicho, ya no puedes usar estos plásticos, tienen que ser tipo PET o de los que podamos reciclar. Pero ahí viene lo peor. Las industrias de este tipo, por ejemplo Coca-Cola, que usa una gran cantidad de envases, se rehúsa a dejar lo que ya tiene, que es barato, y no quiere ir hacia donde el proceso le va a costar más caro, y se amparan. Y entonces cuando se amparan ya no les aplica la normatividad de control de plásticos. Y eso es terrible, pasa a nivel mundial y mucho más aquí. También se tienen que tener iniciativas de limpieza del espacio público donde participe el gobierno y la ciudadanía. Esto es tan sencillo como en una playa. Si el gobierno pusiera botes de basura, te apuesto que todas aquellas personas que van con sus cervezas y sus envases, pues a lo mejor ya se pueden tomar la molestia de vi el basurero a la entrada, así me lo llevo y allá lo dejo, ¿no? Y no dejarlo ahí, a donde estuvieron bebiendo, ¿no? O a donde estuvieron tomando alimentos, dejarlo botado. Si hubiera botes de plástico, tal vez la conciencia les diría, llévalo para allá, ¿no? O esta parte de sí recoger la basura y darle un destino final adecuado. O esta parte de que la gente se organiza y va a ciertos mares y los limpia, ¿no? Como puede. Ahorita les voy a decir un ejemplo de eso. Aquí hay más ejemplos de cuáles son las iniciativas que ya tenemos en México para los plásticos de un solo uso. En las ciudades de México, desde el 2020, se prohíbe la comercialización y distribución de plásticos de un solo uso, que incluye bolsas, popotes, cubiertos, al menos, ¿no? Y ahorita les voy a decir qué más pasa en la Ciudad de México. Hay regulaciones estatales, incluso nosotros, como Estado, Morelos, tenemos una regulación que impide el uso del plástico y en esa regulación incluso hablan del unicel, pero no lo hemos notado, porque ya les dije, yo me he comprado mi atole en ese tipo de vasos. O es muy común que vas al súper y tu carne, tu fruta, tus fresas o lo que quieras, tiene su basecita de unicel y su film, ¿no? Entonces, ahí es donde viene, las leyes pueden estar, pero parece que no nos gusta seguirlas. Aquí está lo que les decía, ¿no? A las empresas, la normatividad les exige usar cierto tipo de plásticos y ciertas cantidades que deben ir reduciéndolo con el tiempo. Entonces aquí hay un grupo que se llama Eurotescar, Grupo CRES, que ha diseñado maquinarias que estiran esa película de film para que lo que tengan que proteger con ese tipo de película, que es de PET, o sea, se puede reciclar, pero aún así le exigen que lo estire de tal manera que si antes usaba 5 metros, ahora use menos. Y eso ya ayuda, ¿no? Pero así como hay empresas que ya están entrando al cambio, hay otras que hasta se amparan. Ya les puse el ejemplo de Coca-Cola. En Oaxaca, recientemente metieron un amparo para que en Oaxaca no se ponga la ley de no uso de plásticos de un solo uso. Bueno, ¿qué más pasa en la Ciudad de México? Tiene una política de cero basura. Aquí, aparte del plástico, va todo tipo de basura. Es un plan de acción de economía circular, fomenta la separación diferencial de basura con base en esta norma ambiental y esto va a favorecer su aprovechamiento y valorización. ¿Qué pasa? En la Ciudad de México la basura pasa diario, pero recoge solo ciertas cosas. Los lunes recoge cosas, los martes, jueves y sábado cosas orgánicas. Lunes, miércoles, viernes y domingo
inorgánicos reciclables. Lunes, miércoles, viernes y domingo también inorgánicos no reciclables. Y el domingo también pasa por cosas de manejo especial, que son ya electrodomésticos, computadoras, que tienen otro tipo de plásticos. Con esto, haz de cuenta, pasó el camión por tu casa y tú nada más le diste P, pues llega y de inmediato se lo puede dar a un reciclador para que se haga cargo del destino final y lo aproveche. Lo orgánico lo pueden llevar a compostaje, ¿no? Porque es pura, se supone que es pura basura orgánica. Esto ahorra tiempo y facilita las acciones de reciclaje. También en 2019 emiten una ley de residuos sólidos donde se prohíben las bolsas y plásticos de un solo uso, y a partir de 2020 es donde se prohíbe la comercialización, distribución y entrega al consumidor en los puntos de venta de bienes o servicios de bolsas de plástico, así como productos de plástico de un solo uso, a partir de enero del 2021. Entonces, esto sí lo hemos notado, en los supers ya no te dan bolsas como te las daban antes, aunque sí sigue habiendo estaciones donde para la verdura te dan un cierto tipo de bolsa, pero esa bolsa está cumpliendo una norma, y esa norma tiene que ver con cuánto tiempo va a durar en el espacio, cómo se va a degradar. Y Walmart y todos estos centros comerciales gigantescos sí lo deben de cumplir. El problema es cuando nos vamos a los mercados locales, donde lo que encuentren en el mercado es lo que le van a dar al cliente para que agarre su verdura o su fruta o lo que sea, ¿no? Plásticos de un solo uso, aquí los tienen clasificados o de manera muy esquemática, cubiertos, estos vasitos del frappé, las bolsas, los globos para las fiestas con esos tubitos de plástico que no te sirven más que para eso, pues ya están prohibidos en la Ciudad de México. Los popotes, los hisopos con los que nos limpiamos a veces las orejitas. Ok, entonces, eso es en la Ciudad de México. En Morelos también hay una iniciativa de no usar plásticos de un solo uso. Y esa iniciativa se hizo a través del decreto 451. Regula distribución y uso de productos plásticos como bolsas desechables, plásticos para cubrir alimentos, popotes y recipientes de unicel. En esta norma que hay aquí en Morelos, sí hablan del unicel. En la Ciudad de México no lo identifiqué, pero tenemos una implementación deficiente. Eso lo dijo el secretario de Desarrollo Sustentable de Morelos en 2025. Esto surgió a partir del 2020-21 y en 2025 no hemos logrado ser efectivos para reducir el uso de plásticos, para reducir plásticos de un solo uso. ¿Qué es lo que pasa? Pues hay resistencia de la industria del plástico, la falta de acción de los municipios del estado en sancionar cuando descubren que se está usando ese tipo de plásticos, pocas acciones de concientización de la ciudadanía en materia de gestión de residuos y el cambio de hábitos asociados al uso del plástico. Todo esto ha retardado que en Morelos podamos de verdad tener una ley de cero uso una ley para el uso de plásticos de un solo uso. Bueno, aquí hay una de las alternativas que sí se están planteando, las bolsas del otro tipo que les digo, que son biodegradables, que no van a tardar más de 100 años en degradarse, van a tardar alrededor de 20, 30 o 50. Ok, a nivel internacional se está gestionando un tratado global sobre plástico, ¿sí? En donde esto lo está impulsando la ONU y quieren tener un acuerdo que sea vinculante para poner fin a la contaminación de los plásticos. El tratado pretende incidir en todo el ciclo de vida del plástico, desde que se diseña, su producción, su eliminación y la gestión de residuos. En estos días, o entre el 5 y el 14 de agosto de 2025, se está llevando a cabo una convención que se llama INC-5.2, donde se está tratando de que esto ya tenga una vinculación jurídica para los países del mundo, ¿no?
Y a este tratado se le considera como si fuera el Tratado de París enfocado a los plásticos. O sea que esta iniciativa global puede favorecer, si es que logra que haya países firmantes que se apeguen a cumplir con los reglamentos que se van a establecer para reducir el plástico. Ahí les pongo la foto de una chica, una activista reconocida, que apoya a Greenpeace. Ellos han planteado que en ese tratado global debe de haber una regla que indique que se tiene que reducir hasta el 75% de la producción total de plásticos en el 2040. Esto, como les decía, para proteger la biodiversidad y garantizar que las temperaturas globales estén por debajo de 1.5 grados de incremento. ¿Esto por qué? Porque ya vimos que desde que se forman los plásticos están haciendo emisiones de CO2. Cuando se van degradando van emitiendo sustancias que ya no son CO2, o además del CO2 o compuestos de efecto invernadero, son compuestos tóxicos como el cloruro de vinilo, los talatos, el BPA, ¿sí? Porque están en su composición. Otras acciones, la misma fundación que les dije hace un momento, sin afán de lucro, en 2019, con un sistema que ellos mismos diseñaron, recolectaron en la isla de basura del Pacífico Norte plásticos flotantes y microplásticos de hasta 1 milímetro. Con dispositivos como estos, acá están sus barcos, el barco ese que come basura, y acá hay redes de contención de plásticos, ¿no? Hay otra agencia, otra institución que se llama Plásticos Ocean International, que trabaja con grupos locales para impedir que las Islas Galápagos sean contaminadas con plástico, ¿no? Otra empresa que se llama EcoCycle está advirtiendo que en algunas áreas donde hay programas de compostaje se están recibiendo papeles que vienen plastificados. Entonces, cuando haces una composta con ese papel, ya de por sí llevarías plástico que va a ser asimilado por suelos y microorganismos. Entonces, ellos están trabajando para que eso no ocurra. Hay otras iniciativas, por ejemplo, aquí hay 24 países que están tratando de vivir ya sin plásticos. Por ejemplo, entre ellos se encuentra Dinamarca, Ruanda, Chile e Irlanda, ¿no? Como ejemplo. Pero Ruanda ya fue un país que en 2009 logró sacar el plástico de su vida. Es un país libre de plásticos, ya tiene esa denominación. Lo logró después de 10 años de haber emitido restricciones para el uso del plástico. Acá hay otra asociación que en 2017, en alrededor de 27 países, recupera 1930 toneladas de plástico. Y ellos dicen, mira, vamos a seguir sacando plástico del mar, pero por cada cosa que podamos vender en nuestra página web, como son pulseras, brazaletes o bolsas de tela, vamos a ir juntando para seguir haciendo iniciativas. Bueno, aquí hay algunos consejos, pero ya me tardé mucho. Les voy a poner este ejemplo, donde voy a necesitar la participación del público, de los que quieran participar. Este es un ensayo muy didáctico, en el cual pone acciones para evitar residuos plásticos. Entonces aquí, por ejemplo, nos dicen rellenar el agua de garrafón. Sería una acción de higiene, de productos de higiene y cosméticos, de cuando voy a comprar, de cuando voy en un camino, en el hogar, en relación con los alimentos o en relación con la vestimenta. Entonces, rellenar el garrafón de agua. Esta acción contribuye porque usamos un bote o usamos botes reciclados miles de veces, ¿no? Aunque ahora me he dado cuenta que esos botes, por ejemplo, los mismos chicos que venden el agua, que los revisan, tienen una vigencia. Sí, los botes. Y si ven que la vigencia ya venció, no te lo reciben por nada del mundo. Pero hay una buena noticia. Si tú te vas con ese mismo bote a las distribuidoras de agua pequeñas que no son de cadena, ahí te lo lavan y te abastecen el agua
purificada sin que les importe la caducidad de tu bote. Entonces, bueno, rellenar el agua de garrafón podría ser una acción del hogar. Vamos a ver si es cierto. La voy a poner aquí, una acción del hogar, y la revisamos. Me dice que no. Entonces, a ver, al comprar, debo de comprar agua que se rellene en un garrafón. Tampoco. A ver, ¿alguien más? ¿Alimentos? Revisar. Ahí está. Ok. Rellenar detergente y jabón. ¿A dónde creen que vaya? En el hogar. En el hogar. Vamos a ver. Rellenar detergente y jabón y lo revisamos. Ahí está. Reutilizar bolsas de plástico para la basura. En el hogar. Ok. Revisar. Muy bien. Jabón en bloque en vez de líquido. Productos de higiene. A ver, ahí de jabón de bloque en lugar de líquidos, no sé si las abuelitas o las mamás de ustedes hervían ese jabón, lo hacían líquido y es el que suministraban a la lavadora. Nada de plástico. Era este jabón café, Corona creo que se llama, lo ponían a hervir y era el que echaban a la lavadora. Eso es lo que nos están proponiendo, está difícil, ¿verdad? Como nuestro garrafoncito de jabón líquido que nos venden de la Coca. Y ahora imagínate ponerte a hervir. Jabón líquido de productos de higiene, vamos a ver. Evitar productos de un solo uso. Al comprar. ¿En dónde? Al comprar. Al comprar. Ok, frutas y verduras sueltas, que era lo que les decía, ¿no? Alimentos. Alimentos. Productos sin silicona ni petróleo. Al comprar. ¿Al comprar? Sí. A ver, vamos a ver. Usar ropa de segunda mano. Y ahí también ya no las pusieron difícil. En México no es una cultura que aceptemos estar usando ropa de segunda mano. Si vamos a Europa, es como muy común. Incluso una amiga un día me dijo, fíjate que nació mi bebé y me dieron un regalo. La chica que me dio el regalo me dio la ropa de su bebé. Y entonces uno siempre está esperando que cuando vas a tener un bebé te den la ropa limpiecita, ¿no? Porque pues es tu hijo. Cuando llega y te das cuenta que no es la ropa de un solo nueva, sorprende, pero para los europeos eso es una cosa que no les afecta en lo más mínimo y lo hacen con mucho gusto y cariño, ¿no? Usar ropa de segunda mano, pues en vestimenta. Productos sin silicones ni petróleo. En el camino. Higiene y cosméticos. Ahí está. ¿A qué le llaman silicona ni petróleo? Resulta que hay productos incluso de belleza, que yo recuerdo que hay estas cremas de Mary Kay. Ya dije, ¿no? Que son exfoliantes, pues traen micropartículas. Estas micropartículas efectivamente no se deshacen con el agua. Te hacen una abrasión que te limpia, pero tú te las enjuagas y se van en el torrente de agua y son de verdad micros, apenas las ves, ¿no? Usar toallas de algodón en lugar de las de microfibra, pues también en higiene, ¿no? Porque esto se refiere, no, al comprar, comprar en el mercado local. ¿Por qué promueven que compres en el mercado local? Pues para favorecer la economía de tu entorno inmediato, aunque no se han dado cuenta que ahí te dan bolsas de cualquier tipo, ¿ya? Entonces, al comprar, esta podría ser al comprar. Ok, usar toallas de algodón en lugar de las de microfibra. Vestimenta. ¿En el hogar? Vamos a ver. Ahí está. Omitir popotes para las bebidas. Eso es. En el camino, a ver. Ahí está. Llevar provisiones en vez de comprar en el camino. ¿Por qué? Porque te las van a dar en un empaque plástico al comprar. Usar ropa sintética durante años. Eso creo que sí lo aplicamos. O sea, para que te compres algo hasta que se te rompa, creo. Ajá. Cepillo dental de madera y cerdas naturales, pues como higiene, ¿no? Preparar la ropa en vez de comprar nueva. Vestimenta.
envases de vidrio o papel en el camino. A ver, vamos a ver. Oh, te salieron dos. Bolsas de tela o mochila para la compra. A comprar. A ver, vamos a ver. Preferir productos de envase de vidrio o papel. Ok. Y llevar provisiones en vez de comprar en el camino. Listos, chicos. Ahí van unos consejos. Y he terminado. Espero que nos ayude a la reflexión este coloquio. Gracias por su atención y si tienen preguntas. El micrófono. Sí. Agradecemos a la doctora Ana Teresa Celada Murillo por esta interesante ponencia. En este momento abrimos un espacio para preguntas. Para realizar una pregunta, favor de alzar la mano y esperar la entrega del micrófono. Muchas gracias, doctora. Muy interesante la presentación e interactiva. Se ve que investigó bastante. Disculpe, dentro de su investigación no encontró para qué juntan las tapas de botellas de plástico, estas personas que piden ayuda de fundaciones y todo eso. Sí, ya saben, son botellas de polietileno de alta densidad. Entonces, como cuando les mostré la clasificación de los plásticos por su reciclabilidad, este tipo de plástico es verde. Quiere decir que el reciclaje es posible y fácil. Entonces, efectivamente, a lo mejor la parte del chantaje es para niños de cáncer, es porque las juntas y te van a dar un dinero. Aquí tuve el apoyo de Maru en una parte de investigar cómo es, cuánto te pagan por llevar cierta cantidad de plásticos PET a estas industrias recicladoras. Más o menos por un kilo te dan 500 a 700 pesos. Pues estas tapitas también son reciclables y seguramente tienen costos de recuperación, que ya cuando la persona se hace un hábito de juntarlas y reciclar, llevarlas al reciclaje, puede tener hasta 5,000 pesos o más extra en su economía solo por esto. Y les voy a comentar algo que yo he observado aquí. Hay una zona donde yo acudo continuamente, que hay una disciplina para separar esas botellas de plástico. Tienen un recipiente especial para que cuando nosotros usemos una botella de esas, la depositamos ahí, en el momento se enjuaga, se deja secar y después, ya que se tenga cierta cantidad, se va a retirar de ese espacio que nos asignaron para este tema y se lleva a centros donde se puede reciclar. O sea, ya hay personas que están ya participando en este tipo de concientización y que además saben que pueden aprovechar para llevarlas a una disposición segura. ¿Alguien más que tenga algún comentario o pregunta? ¿O que se quiera comprometer? Sí, hola doctora. Muy buena presentación, muchas gracias. Y yo quería preguntar, aprovechando esta parte de los consejos, dicen que todo, bueno, o sea, es mejor empezar por la casa, ¿no? Sí. Acá está bien. Y el instituto pues es nuestra casa, ¿no? Sí. Entonces quería preguntar si usted o alguien del público sabe cómo estamos en el programa de reciclado o de separación de residuos, de plásticos, de otros residuos, porque parece que ya no se observa esta actividad, ¿no? Era algo que te iba a comentar. Yo lo observé en un área que no está controlada por el área de protección ambiental del INEH. Es una iniciativa como
espontánea de zonas por las que en donde yo convivo, pero no es una iniciativa institucional como es la de cero cigarro, ¿no? Área libre de humo. No he identificado eso y yo creo que esa pregunta sí es para el área de protección ambiental, que no sé quién coordina. Perdón, quisiera complementar un poquito más la pregunta. Ahora sería si necesitamos de una instrucción gubernamental o eso para hacerlo. Creo que no. Entonces, más bien diría qué tenemos que hacer o quiénes nos debemos organizar para implementarlo sin que sea parte de alguna normativa interna, ¿no? Sí, efectivamente, cuando estaba haciendo la presentación, sinceramente me empecé a sentir mal con las botellitas, ¿no? Las que tenemos para los invitados o las que tenemos por ahí. También he visto que sí tenemos vasos o botellas reutilizables para traer nuestra agua y que es como muy generalizado en la comunidad del INER, que tratamos de evitar la parte de los vasos. Incluso hay convivios donde, ¿y traes tu tacita de café? Y entonces ya cada quien llega con su taza y estamos evitando el uso de este tipo de plásticos. Pero no existe la iniciativa institucional en este momento y el coloquio creo que puede servir para que empecemos a organizarnos de modo propio y tomaremos ya, yo pienso que sí debemos de tomar en cuenta que si hubiera una instrucción más general para todo el personal podríamos avanzar mucho en la recopilación de estos materiales porque pues efectivamente sí hay mucha circulación de plástico por acá. Gracias. ¿No me escuchas? ¿Sí? Sí, ahí ¿Eh? Ok. No, que nada, no es una pregunta, es una reflexión. Hace unos años México era el número 2 en el mundo en reciclado de plásticos. Celebro que hoy es el número 1 aparentemente. Pero luego tiene un lado oscuro, también eso. Es por la pobreza en México. La pobreza hace que la gente meta las manos a la basura y recicle botellas y todo, ¿no? Entonces habrá que promover que sigamos siendo número 1, porque que también baje la pobreza, ¿no? Sí. Y usar más maquinaria, más cosas, más educación, más todo eso para que sigamos siendo número 1, pero sin esa pobreza que también es un poco mal, ¿no? Sí. Fíjate que en la búsqueda de información identifiqué para el Estado de Morelos que promueven iniciativas para sustituir plástico. Una de ellas es el mercado verde, ¿no? Que se pone dos domingos al mes. Ahí no te dan una bolsa de plástico ni por error. Vas con tu bolsita, te la dan de papel y pues promueven cuestiones sustentables. La otra es que cuando tú haces la separación como la que te platico, ¿no? De que en tu misma casa o en tu mismo espacio donde estás conviviendo estás haciendo ya la separación de entrada de esas botellas, pues ya no te vas a ensuciar las manos. En donde yo vivo hay también contenedores específicos para plástico y para materia orgánica, entonces ahí van ya un poco más limpios, pero no es lo que domina. Tienes razón en el sentido de que estamos arriesgando a la gente que va a pepenar a sacar esos residuos, podría incluso pincharse con una aguja que no sabemos que tenga, porque no tenemos acciones de educación para separar y valorizar residuos. Sí, mira, de hecho, yo antes viajaba cada semana a la Ciudad de México y yo veía que los días lunes, temprano, hay gente caminando por toda la autopista, justamente pepenando toda la basura que el domingo tiraron por las ventanillas de los autos, ¿no? Y yo hubo alguien por ahí de Guinea hace muchos años que se llamaba ahí, decía, yo tiro la basura porque yo así genero empleos. No digo que lo dijo porque no está bien, pero es algo muy malo. Esa es ausencia totalmente de una cultura. ¿Qué hacer con la basura? Sí. Es importante la cultura, más que cualquier normatividad, todo eso. Claro. La educación de la gente. Bueno, que haya compromisos educativos del gobierno para la niñez y para nosotros, ¿no? Porque muchas veces no sabemos ni qué hacer con los residuos. Sí, gracias.
Doctora, ¿me puedo imaginar más o menos cómo son las islas de PET o de basura? Porque, por ejemplo, ya me tocó cruzar en lancha una vez el vaso de la presa del Caracol, y ahí se pueden ver esas mini islas, por decirlo así. No sé si se tenga o conozca usted algunos esfuerzos que se tengan para, por ejemplo, limpiar estos vasos, porque pues, finalmente esos espacios pues están administrados por Conagua, o en este caso puede ser incluso la CFE, y si eso representa una oportunidad el limpiarlas y tener este material. Sí, cuando les mostraba una gráfica aquí de cómo podemos reducir la basura, que es multifactorial, aquí se ve que debe de haber una regulación gubernamental, que desgraciadamente si no nos obligan no lo hacemos, pero también si obliga a reducir el consumo y producción de plásticos, vamos por buen camino. Pero si ellos mismos fomentan las acciones de limpieza, la gente con gusto participa. Les voy a platicar que hay una fundación que se llama Nado por las Ballenas, que trabaja mucho en Bahía de Banderas. La dirige una chica que se llama Stephanie Montero. Es una chica que nosotros conocemos porque fue la directora de calidad del aire del gobierno de Morelos cuando estaba Graco Ramírez. Ella ahora es nadadora de aguas abiertas y además recientemente encontré ya un video donde ellos están haciendo campañas de limpieza en esa zona de Bahía de Banderas que está en Nayarit, donde aparte anualmente hacen una colecta para hacer programas de conservación de la ballena que nos visita en ciertas temporadas, que viene a aparearse a México, que llega a esa bahía. Hacen programas de recolección de dinero que donan a las universidades para programas de salvación a las ballenas, y recientemente hicieron una campaña de recopilación de basura plástica que estaba en el mar. Rentan lanchas, entran mar adentro y empiezan con las bolsas a recolectar basuras. Fue muy primitivo si queremos verlo comparado con los barcos y esas mallas que yo les acabo de enseñar, pero ya es un primer intento. Ella tiene más de 1 millón de seguidores, que ya es mucho decir, porque pues a veces este tipo de acciones no migran hacia la comunidad, y están haciendo ya este tipo de acciones, y estoy seguro que va a crecer enormemente ese tipo de acciones. Y sí es una tristeza, como decía Mario, que veía la carretera con los pepenadores recogiendo la basura del fin de semana, pero que vayamos a las playas en vacaciones y da tristeza ver que aparte de la basura plástica encontramos aluminio, incluso vidrio roto, que lo dejan abandonado como si no tuviera nada que ver con ese desecho que ellos mismos trasladaron a un hábitat donde no estaba. Entonces sí, es una tristeza ver que la conciencia ambiental que tenemos como país es muy baja, y pues lo repito, ojalá que este tipo de conversaciones nos ayude un poco a reflexionar e implementar acciones aunque sean mínimas, como estas que les digo, que pues aquí están las botellitas de agua, vámonos juntando y después hacemos una disposición segura a un lugar de reciclaje, por decir, ¿no? Y pues la otra, el consumo. Nosotros mismos nos podemos, en algunos aspectos, limitar, no en todos, porque el plástico, por ejemplo, viene en las jeringas, viene en todos muchos depósitos de medicamento. Entonces, ahí ya se pone más complicado. Pero si entramos directo con el PET, que son las botellas de agua que nos bebemos, si las guardamos para una buena disposición final, creo que avanzaríamos un poco. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. Les invitamos a seguir participando en las próximas actividades que tendremos por la conmemoración del 50 aniversario del INEL. Que tengan un excelente día.